tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a esta transmisión. Transmitiendo historias que son de... El día de hoy tenemos un invitado súper especial. El poder aventarte a hacer cosas que a lo mejor no te imaginabas que querías hacer. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. De verdad es un gusto poder platicar con este invitado de super lujo que tenemos el día de hoy. Antes que nada, que pues quiero agradecer a todas esas personas que nos están viendo, los invitados, para que compartan la transmisión, den like a Omar Nieblas Blog y a toda la barra de entretenimiento de la chaqueta live stream. De verdad, insistimos, es un gran gusto poder conocer y poder saludar a esta gran persona y a este gran deportista y ahora coach. Ahorita lo vamos a conocer un poquito más. Su nombre es Enrique Zúñiga. Enrique, muchísimas gracias por aceptar la plática y mucho gusto. Omar, muchas gracias, al contrario, muchísimas gracias a ti. La verdad que te quiero felicitar también por tu blog. Yo creo que has hecho un excelente trabajo, vas en forma ascendente, eso es lo importante. Y yo creo que la gente está muy contenta ahora ya con esta nueva herramienta que se está dando últimamente, ¿no? De las sesiones en línea, las entrevistas en línea. Todo esto, la verdad que ayuda mucho a todos los que queremos es estar en este ambiente. Entonces, la verdad, te quiero felicitar muchísimo por todo esto que das y agradecerte sobre todo por la oportunidad que me está dando de estar aquí contigo. Y quiero saludar a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias, Omar. No, hombre, el agradecido soy yo por tomarte esos minutos y ese tiempo y principalmente por darnos esa oportunidad de platicar con un loco desconocido de allá de Sonora que te pidió la oportunidad y que se la diste. Oye, Enrique, pues vamos empezando por el principio. ¿Quién es Enrique Zúñiga y de dónde es? Mira, bueno, soy Enrique Zúñiga de Guadalajara, Jalisco. ¿De qué barrio? De Jardines de la Paz. Saludos para toda la gente que nos está viendo. Sí, de ahí cerca de Tlaquepaque, curiosamente, de media calle a casa de mis papás, al lado de casa de mis papás, Guadalajara, y de media calle se enfrenta es Tlaquepaque, entonces estoy en la pura frontera ahí. Y bueno, mis papás son sinaloenses los dos, mi papá de Culiacán, mi mamá de Escuinapa, entonces tengo sangre sinaloense por ahí corriendo por mis venas. Y bueno, pero yo nací en Guadalajara, todos mis hermanos y yo nacimos en Guadalajara. Me crié ahí en Guadalajara, ahí crecí, y pues ahí fue donde prácticamente he vivido la mayor parte de mi vida. Oye, ¿y cómo nace el gusto por el básquet? Digo, doy un poquito de contexto para la gente que nos está viendo. Enrique es un ex basquetbolista profesional. Digo, es basquetbolista porque, pues, ¿cómo se dice? Su etapa como basquetbolista, pues, culminó, pero él no ha dejado de estar dentro del básquet. Pues, participó con México en la selección mexicana que en diferentes torneos internacionales, además de representar en diferentes ocasiones a Jalisco, su estado natal. También estuvo por allá en Estados Unidos con Grand Canyon University, corrígeme si digo alguna cosa que no deba. Y aquí en México con diferentes equipos, entre ellos Mineros de Zacatecas y obviamente Jalisco. Posteriormente, pues ya se vino la etapa de coach, pero vamos por la etapa de basquetbolista. ¿Por qué basquetbolista primero que nada? Fíjate que, bueno, de chico lo clásico, ¿no? Jugabas todo, jugaba fútbol ahí con mis amigos, llegué a jugar torneos ahí de la colonia, pero el básquetbol porque mi papá también jugó, de hecho fue mi primer entrenador, él fue el que prácticamente me enseñó las bases de este deporte, muchos fundamentos él me enseñaba el manejo del balón, tirar todo, prácticamente con él me inicié desde muy temprana edad, desde los 7, 8 años. Pero me dio
las ganas de jugar básquetbol porque yo iba a verlo jugar a él. Yo iba a ver jugar a él, conocía a sus compañeros de juego y grandes leyendas del básquetbol nacional y del básquetbol de Jalisco, como son el que siempre fue mi ídolo, Oscar El Mochi Ruiz. Lo veía jugar mucho a él, a Nancy Sánchez, al Beto Sánchez, al Vega. Y luego de ahí ya un poquito más acá, cuando ya jugaba yo, ya estaba representando a la selección Jalisco en diferentes categorías, pues veía a Palmita González, a Oscar Castellanos, a Chango López, toda esa gama de estrellas que hay allí en Jalisco, eh, de ahí fue donde nació, porque toda mi vida prácticamente estuvo rodeada de básquetbol, entonces de ahí fue donde empezaron mi sueño, ¿no? De que yo quería estar ahí donde estaban ellos. Iba mucho a verle a los juegos profesionales en Jalisco, y yo siempre tuve pues, la idea o las ganas de estar ahí. Entonces, de ahí nació, entrenando muy fuerte con mi papá. La verdad que te digo que fue una persona que me enseñó los fundamentos, las bases de este juego, y con mucha exigencia, sobre todo, me exigía mucho. Entonces, desde ahí aprendí bueno, pues, si querías hacer algo, tenías que exigirte bastante. Y de ahí fue, o sea, de ahí fue donde surgió mi inquietud de jugar básquetbol. Oye, pero esto fue muy niño, ¿no? Fue prácticamente a los 8 años y a los 8 años, pues un niño lo que quiere andar haciendo es correr por la calle, a lo mejor en aquel tiempo jugar canicas, no sé, con los amigos. Y tú decidiste tomar el camino de una disciplina. ¿Cómo se hace eso? O sea, siendo niño. Fíjate que sí es, como tú dices, sí es difícil, ¿eh? Bueno, sacrificas más, yo creo que en la etapa ya de tu pubertad, ¿no? Cuando eres ya más jovencito. De niño sí lo veía más como juego, porque la forma en que me lo ponía mi papá era muy divertido, o sea, me ponía a votar bastante y prácticamente me decía, ok, ¿quieres salir a jugar a la calle fútbol o lo que quieras jugar? Tuve una infancia, la verdad, con muchos amigos ahí en la cuadra, la verdad que se dio como una generación de que éramos hasta 30 niños ahí en la cuadra. Entonces jugábamos fútbol, béisbol, nos íbamos al un parque que está ahí en el Mercadito a jugar también ahí. Organizábamos torneos contra la cuadra de al lado, y, o sea, jugamos prácticamente todos los deportes. Yo creo que era la diferencia de la niñez actual. Ahorita están demasiado sentados en el sillón viendo los videojuegos, jugando videojuegos, viendo televisión. Antes éramos más activos. Entonces, sí, como tú lo mencionas, yo jugaba canicas, jugaba trompo, jugaba escondidas, jugaba fútbol, jugaba béisbol, todo lo que era, pero era correr. Llegábamos todos mugrosos de la calle, me acuerdo. Mi mamá vuelta loca porque con los tenis rotos, hacíamos muchas cosas que era fuera de la calle. No era tan peligroso, no había tanto carro como hay ahorita tampoco, entonces se prestaba a eso. Eh, y no era tan difícil porque en ese momento mi papá sí entrenaba con él, pero me daba libertad de salir también a jugar, pero siempre había una condición. Me decía, ¿quieres salir a jugar a la calle? Ok, haz tus ejercicios de manejo de balón y ya sales. Haz tu tarea y ya sales. Entonces yo tenía como obligación todos los días hacer mi tarea, eh, y hacer manejo de balón, botar ahí en la casa, y te volvíamos loca mi mamá con los balones, y ya después salirme a la calle a jugar con mis amigos, pero todos los días practicaba algo. Y ya después cuando empecé ya a jugar con la selección Jalisco, ya a competir en la etapa de minibásquet o ya de infantil y juveniles, pues ya era diferente porque tenía que ya ir al entrenamiento. Entonces ya llegaba yo de la escuela, adelantaba un poco la tarea, comía y me iba al entrenamiento. Generalmente era a las 4 de la tarde, entonces tomaba mi camión, a veces me llevaba mi papá, pero casi siempre tomaba mi camión con mi mejor amigo ahí que vivía como hasta unas 6 cuadras. Regresábamos como a las tipo 6:30, 7, y recuerdo que me daba tiempo todavía para hacer manejo de balón, jugar, hacer tarea y salirme a jugar todavía una hora con mis amigos y ya regresarme a meterme a bañar para cenar y dormir. Entonces, fue una niñez muy activa, me acostumbré a estar muy activo todo el día. Y yo creo que esa fue parte de la formación que tuve, no nada más en la cancha, pero la forma en que llevé mi vida de joven me llevó a esto, pues a ser siempre alguien muy activo. La gente se ríe de mí porque dicen, es que no te paras, o sea, siéntate ya, relájate tantito. Yo siempre estoy de un lado a otro, pero pues más que nada fue culpa de mis papás. Ellos sí me hicieron demasiado activo. Creo que esa es una característica de las generaciones anteriores, ¿no? El que, como tú bien lo dices, digo, a mí también me tocó andar en la calle jugando fútbol con las piedras de portería, Sí. pero siempre andabas para arriba, para abajo. Coincido contigo que las nuevas generaciones son un poco más sedentarias en ese aspecto. Eh, Enrique Zúñiga, ¿cómo fue que llegaste
a tu primer llamado, ya sea como, digo, todos empezamos desde abajo, se empieza desde abajo, ¿no? A la selección de tu escuela primero, luego a la del estado y luego posteriormente a selección nacional. ¿Cómo fue ese proceso en donde sí ya tenías una disciplina, pero una cosa es que tuvieras que hacer los ejercicios en tu casa y otra cosa demostrarlo dentro de la cancha? Fíjate que fue muy curioso, ¿eh? Y qué bueno que preguntas porque es una parte que me gusta mucho compartir, porque es parte de del estilo de enseñanza que me gusta dar a mí a los niños, sobre todo a los pequeños, ¿no? Yo creo que porque yo lo viví y me funcionó, y siento que me funcionó, entonces, no digo que sea exactamente lo correcto y como se debe de seguir, pero yo creo que a mí me funcionó, yo lo viví así con mi papá, me funcionó y creo que es la forma en lo personal correcta. Eh, mi primer parte, voy a platicar, mi primer partido oficial, así oficial con árbitros y así, lo jugué yo creo que como a los 10 años, 2 años después de que empecé a entrenar básquetbol. Ahorita se da mucho que el minibásquet, que los niños jueguen y que con partidos oficiales, con diferentes reglas, obviamente, lo cual está muy bien. La verdad que el minibásquet, que ya no estoy muy metido en eso, yo lo digo, yo no soy un experto en minibásquet, me gustaría hacerlo, pero hay gente muy experta y muy preparada para eso. Pero sí trato de aprender un poquito de ellos. Las reglas están adaptadas para eso, para que el niño se divierta, ¿no? Ya ves, en algunos lugares no hay marcadores, no importa quién gane, quién pierda, es mucha diversión. Yo empecé a entrenar, como te digo, a los 7 8 años y mi primer juego oficial lo jugué a los 10 como 10 casi cumpliendo 11 antes de entrar a la etapa competitiva ya de minibásquet. Eh, entonces fue curioso porque a mí me enseñó mi papá los fundamentos. Entonces, cuando yo llego a jugar mi primer partido oficial con un equipo que yo no conocía, porque me acuerdo que fuimos allí en lo que es el CODE ahora, y de repente me meten a jugar con un equipo de niños que yo no conocía y empiezo a jugar y de repente empiezo a agarrar el balón, a botar, a tirar, a meter canastas por todos lados. Ujú. Y recuerdo mucho que se le acercan a mi papá y le dicen, ¿dónde tenías a tu hijo? O sea, pues tu hijo juega muy bien, ¿dónde estaba? Y mi papá dice, pues entrenando. O sea, lo que pasa es que papá, yo no lo quería meter a jugar hasta que él aprendiera los fundamentos y que tuviera las bases. Nadie me conocía, o sea, nadie me conocía. Entonces, cuando yo llego, de repente fue así como un boom, porque dicen, pues es que esto es un niño que bota con las dos manos, que corre, que tira, que mete con la derecha, con la izquierda, tira de media distancia. No había de 3 puntos en ese entonces todavía. Entonces me dicen, pues ¿dónde lo tenías? Y mi papá dice, pues entrenando, donde debería estar. Y entonces fue algo muy radical y desde ahí empecé a despuntar bastante, ¿no? De ahí ya me llamaron a la selección Jalisco, jugué todas mis categorías, desde infantil, juvenil, pasarela, que se llamaba antes, y luego ya de ahí con la selección de primera fuerza también. Mi primer llamado a la selección nacional viene a los 15 años, iba a cumplir 16, ya más o menos, y fue un torneo de invitación, ni siquiera fue un torneo oficial, era un torneo de invitación que me llevaron a jugar a Denver, pero muy contento, la verdad. De ahí ya fue cuando ya di, ahora sí que se podría decir el salto más grande, ¿no? Ya fue cuando empecé también a jugar profesional a esa edad, y algo muy raro, muy difícil porque, como te digo, el equipo de la Universidad de Guadalajara con el que debuté era un equipo lleno de estrellas, o sea, muy difícil de entrar, pero eso sí, puros mexicanos, eran los tres mexicanos, los tres extranjeros, pero estaba Oscar Castellanos, el Chango López, Enrique Palmita González, Luis Palomino, Antonio Álvarez, Gaitán, era Francisco Sustaita, Carrera, o sea, éramos, y toda la base de puro jalisciense también, entonces era interesante ese equipo, era un equipo que ganó muchos campeonatos, dirigidos por el Chino Wong y por el genio Ramiro Vázquez, que en paz descanse, ambos que en paz descansen. Entonces, la verdad que era algo que nadie esperaba, porque dicen, pues es un niño de 15 años y ya debutando con estos jugadores, pero vaya, eso yo creo que me ayudó a crecer bastante, me ayudó a crecer bastante porque empecé a rozarme con ellos. Ahora, lo importante es que te digo, yo creo que la base de todo eso fue lo que te mencionaba y eso va este comentario, la forma en que me formó mi papá, vaya la redundancia. Primero las bases, no me dejó brincarme el proceso de llegar a jugar sin saber las bases. Primero se enfocó mucho en enseñarme las bases del básquetbol, a botar bien el balón, a tirar bien, y ya después fue cuando empecé se podría decir, a competir, pues desde la etapa de infantil. Sí, 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 definitivamente creo que ese proceso que no te lo hayas saltado fue un gran impulso para que pudieras destacar, ¿no? Oye, pero ¿cómo se le hace? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es llegar con 15 años?
16, si quieres, al profesional. Mencionaste, entre otros, Palmita González, Diablo Castellanos, que también, pues eran selección mexicana, o no sé si en ese momento, pero llegaron a selección mexicana y que miraban, no sé si eran de tu misma edad, a un niño prácticamente, pues. Entonces, ¿cómo fue el adaptarte? ¿Te cobijaron? ¿Te decían, oh, espérate, ahorita sigue tu turno, primero nosotros? ¿Cómo fue? ¿Cómo se hace? Mira, no, te voy a decir algo, no fue difícil porque ya los conocía, te digo que yo estaba metido ahí con ellos siempre. O sea, Ah, aunque yo estaba en el equipo de mi categoría, a veces nos tocaba entrenar ahí en el Coliseo Olímpico antes de ellos, antes que ellos. ok. Y por conocer, como conocían a mi papá, vaya, estuve yo siempre metido en la alimenta, entonces crecí con ellos viéndolos y me veían y me saludaban. eh, de repente me metía a los vestidores o a veces estaba ahí abajo de la cancha, atrás de la banca, hasta pasando de las toallas, ¿no? A veces Ujú. llegaba a entrar y me quedaba ya a tirar con ellos, entonces tenía el contacto con ellos. Sí, cuando brinco ya, yo me acuerdo que yo termino un entrenamiento, iba a cumplir los 15 años y me acuerdo que el Palmita fue el que le dijo al doctor Ramiro Vázquez, hey, pues ya hay que meter este lombriciento ya de una vez, ¿no? Ya lombriciento porque estaba muy flaco. Pues ya hay que subirlo de una vez. Y de ahí empezó como que el tema de si lo metemos, no lo metemos. Estuvo curioso porque a mí me quisieron llevar a jugar con Colima, con el equipo profesional de Colima. Yo tenía 15 años, iba a cumplir, sí, estaba como un poquito antes de cumplir los 16. Y creo que se enteraron el UDG que me iba a ir a Colima. Y esa misma noche fueron a casa de mis papás, a que firmara el contrato. Me llevaron el contrato ahí con el UDG, pero yo estaba dormido ya. Y me acuerdo que mi papá me despertó y me dijo, a ver, baja, porque tienes que firmar el contrato. Y yo, ¿de qué? A ver, ¿de qué me están hablando? No, pues ya para que estés mañana ya te presentes con la UDG y con los Dolores Negros. Entonces bajé, firmé el contrato, no sabía todavía ni lo que estaba pasando y me regresé a dormir. Y al día siguiente, pues entrenar. Yo todavía estaba en la preparatoria ahí, estaba estudiando en la escuela vocacional que está ahí dentro del mismo campus. Entonces, de ahí ya me pasaba a entrenar, pero fue difícil, obviamente, porque era un cambio diferente. Tuve que madurar muy rápido. Y al principio, pues yo jugaba solamente cuando el equipo iba ganando por 30 o había diferencias que ya el partido estaba definido, me metían a jugar. Pero yo recuerdo mucho esa sensación de que veía el marcador amplio y decía, sale, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Y me metía en los últimos 3 4 minutos a jugar, lo disfrutaba muchísimo, me acuerdo. Y ya después de ahí se siguió dando el proceso, ¿no? Yo aprendí muchísimo de todos. Palmita me ayudó mucho, el Chango López me ayudó muchísimo, Oscar Castellano me ayudó mucho también a llevar el proceso. Los extranjeros también me arroparon muy bien. En ese momento estaba William Alexander y Arthur Thomas, yo creo que los más destacados de ese momento, el Rayo Thomas. Y fíjate, fue curioso porque el primer año, te digo, jugaba cada vez que íbamos con ventaja. El segundo año ya tenía un rol un poquito más establecido, donde ya jugaba mis 7 8 minutos, 10 minutos. Para el tercer año, ya éramos una base de mexicanos en el cuadro titular, o sea, ya estaba entrando el Palmita, el Chango, el Diablo, y yo entraba y un extranjero, Ajá. y teníamos a 2 extranjeros en la banca. O sea, pero no nada más este equipo, yo te puedo hablar que todos los equipos estaban así. Tenían 4 mexicanos en el cuadro titular y siempre había un extranjero en la banca, entonces eso hablaba del nivel que había antes. Eso yo creo que me ayudó a crecer mucho, que había una competencia de mexicanos muy fuerte y tenía que competir contra grandes jugadores. Me tocaba ahí, pues obviamente, competir contra Arthur Thomas en los entrenamientos y contra Juan Antonio Rubalcaba, que era el otro que era un jugador que en ese momento físicamente estaba muy rápido, muy fuerte y él me ayudó a crecer muchísimo también echándome creer en el entrenamiento. Entonces, yo creo que fue esa parte, ¿no? El competir contra ellos, pero aparte que fueron buenos compañeros y me supieron arropar, o sea, no me hicieron a un lado jamás. O sea, siempre estuvieron ahí cuidándome, desde lo que comía hasta cómo dormía casi, casi. Me enseñaban a ser, ahora sí que una persona disciplinada desde muy joven. Esa disciplina y esa constancia, esas bases que son los puntos que, que de alguna manera te han forjado, que te fueron forjando en esa edad, 16, 17, 18 años, por las 3, 4 temporadas que comentas. ¿Cómo se da el salto contra quién y cómo recuerdas ese momento para llegar a selección mexicana? Bueno, ya el primer torneo oficial fue en un centro básquet en Honduras. Ya yo tenía 18 años, 17 años. Eh,
Y ahí fue... Perdón que te interrumpa. ¿Eso fue previo a preparación para universidad? Sí, sí, fue mucho antes. Yo todavía no estaba en la universidad ahí. Ahí apenas estaba todavía en la prepa, cuando ya llegué a jugar ese torneo oficial ahí ya en Honduras. Y ahí fue, bueno, ahí iban, de mi posición iba Andrés Contreras, iba Paco Siller, la verdad que dos jugadores que estaban muy por encima de mí en ese momento, y los cuales aprendí muchísimo también. Ahí fue donde ya asistí yo a Honduras. Obviamente yo venía de la banca, entraba de repente ahí. Hubo un juego donde sí jugué mucho, precisamente contra el equipo local, me fue muy bien. Recuerdo mucho ese partido porque ganamos ese juego y recuerdo que Toñito Reyes, que en paz descanse, esas palabras nunca se me olvidan. Yo tengo un gran recuerdo de él, que se acaba el partido, me abraza y me dice, nos diste el ritmo correcto, dice, para ganar este juego. Tú nos llevaste por el juego, nos diste el ritmo, supiste cuándo correr, cuándo no, dice, la verdad que muy bien. Y esas palabras a mí me dieron la vuelta, ¿sí? Me dieron la confianza, porque pues, obviamente yo iba ahí con la mentalidad de aprender, de jugar, de jugar poco a lo mejor, porque tenía dos personas enfrente de mí muy buenas, que tenían muy buen nivel, el Veneno Contreras y Paco Siller. Y estaba por ahí también Zavala, un México-americano, o sea, yo era el cuarto movedor de ese equipo prácticamente. Y el que de repente haya terminado jugando mucho ese torneo, ahí yo creo que fue el trampolín que me dio ese impulso, ¿no? De ahí agarré mucha confianza para jugar. Dije, bueno, estoy a nivel de ellos, puedo competir con ellos. Ya es mi primer torneo internacional y lo jugué muy bien. Entonces, vaya, eso fue lo que me dio la confianza dentro de la selección nacional. Sí. Y posterior a eso, ¿qué vino para Enrique Zúñiga? Sí, era tu primer, bueno, a lo mejor estoy equivocado en el dato, quizás tu primer torneo de rosa internacional oficial, pero ya, no sé si ahí te consolidaste, regresaste a México a seguir jugando profesional, o desde ahí ya te traían de alguna manera visto los scouts como para ir a Estados Unidos. Fíjate, ahí fue yo en el primer torneo oficial, en el primer torneo no oficial que fui a Denver, ese torneo Ajá. donde fui de invitación, ahí fue donde me vio un entrenador y de ahí me ofrecieron la beca para irme a Estados Unidos. Obviamente no había la facilidad que hay ahorita de contactarte, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita por redes sociales te contactan rápido. Sí. En ese momento, pues era el teléfono y ni siquiera fui yo. Me contactaron a través de otro jugador que había jugado ahí, que fue Toño Reyes. Toño Reyes había jugado en Arizona Western College, que es donde yo fui. Y lo conocieron ahí y a través de él fue que me llegó el contacto para invitarme ahí, pero fue después precisamente del torneo ese de Honduras, cuando yo me fui para allá. Ya fueron años después. Si tú bien recuerdas, y lo digo a la gente, si tú ya juegas profesional, se supone que ya no puedes jugar universitario, sobre todo ya en Estados Unidos. La ventaja que yo tuve, entre comillas, ahí es que no había redes sociales. Entonces nadie sabía que yo venía y jugaba aquí en México profesional y después me iba a Estados Unidos a jugar. Jugaba durante el verano, me tocaba parte del verano. Yo ya había jugado profesional, pero se me dio la oportunidad de irme a Estados Unidos y no hubo ningún problema conmigo por eso. Recuerdo que no solamente me decía el entrenador allá, no digas que juegas profesional. Entonces yo nunca lo mencionaba y yo seguí, ahí fue donde me di el brinco para jugar ya en Junior College en Grand Canyon. Pero fue a través de ese torneo, de ahí fue donde salió y ya fue cuando decidí irme. Después ya en el verano ya regresaba yo a jugar profesional, jugaba profesional para estar activo y después me regresaba otra vez a Estados Unidos. Después de ahí me transferí a Grand Canyon, fue donde jugué mis últimos años en Grand Canyon y terminando Grand Canyon fue cuando ya regresé y jugué con el equipo de Soles de Jalisco, que me tocó ganar tres campeonatos consecutivos con ellos. Y en el Inter también jugaba en la ABA, que es la liga que estaba antes de la G League, ahora G League, antes era la ABA la que estaba ahí muy abajo de la NBA. Y se conectaba muy bien porque eran en fechas diferentes. Entonces ya estaba yo jugando, ahora sí que el Cimeba en ese entonces, el Cibacopa y me iba también a jugar la ABA. Entonces ya fue más o menos lo que estaba haciendo hasta que ya tuve la oportunidad pues después de irme a jugar a Hungría. Digo, que siempre te mantenías en movimiento, como bien lo dices, durante el año. Digo, no te faltaban ligas o torneos por ese buen rendimiento que se tenían. Platícame de los logros, antes de brincar ya un poquito más al tema de los años de experiencia, los logros en Estados Unidos. Bueno, fíjate que
me tocó un buen junior college, la verdad, con un muy buen entrenador que es Dave Babcock, que precisamente hoy trabaja por los Bucks de Milwaukee. Eh, Me tocó, era un equipo muy fuerte. Yo me acuerdo cuando llegué, primera barrera que tuve fue el idioma. Yo no hablaba inglés, nada. Y también me perjudicó bastante porque el primer año que tuve académico tuve que tomarlo para aprender inglés y esos créditos no valen, no sé, no son válidos para transferirse a una división uno, ¿no? A juntar créditos para juntar los suficientes y poder transferir a división uno. La verdad que yo estuve muy mal, no tuve quien me asesorara mucho, por eso yo ahorita trato mucho de asesorar a mis jugadores y decir, a ver, es que esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que se puede pasar si no lo haces así. En ese momento yo me fui a la aventura, literal, a aprender cómo estaba todo. Entonces, primera barrera fue esa, el inglés. Llegué muy chico también, yo llegué de 17 años y como te digo, iba a cumplir los 18 a jugar ya mis 4 años de elegibilidad que te dan allá. Ahorita jugadores de esa edad se están yendo a high school y se atrasan un año, juegan en high school y terminan jugando 6 7 años en Estados Unidos. Yo solamente jugué 4. Yo creo que eso me perjudicó también bastante a mí a la larga, pero a fin de cuentas creo que tuve una muy buena carrera allá. Desde el momento que llegué como titular a ese equipo. Fue muy difícil porque, pues sí, en ese entonces era como iba a llegar un mexicano aquí a quitarnos un lugar y sí me costó bastante, sobre todo no era discriminación porque Coach no lo permitía, pero sí me apartaban, me hacían un lado. Tuve que ganarme el respeto, literal. Me acuerdo que el primer entrenamiento, pues nadie me hablaba. El primer entrenamiento todos me veían hacia abajo, como que, pues, ¿este qué o no? ¿De dónde viene? Lo Eh, contrario de lo que vivías en México, ¿no? Aquel Totalmente. cobijo que tenías, pues llegaste a un lugar, como bien dices, a ganarte un lugar y los Mm, otros terminan, hey, espérate, aquí estoy yo. sí. Entonces, yo recuerdo mucho que el primer entrenamiento que tuvimos, eh, a los 5 minutos ya me los había ganado, porque empecé a darles balones, a darles pases, a correr, empecé a meter canastas y como que todos ahí me los gané. De ahí empezamos un poquito más a crear una relación ahí en el equipo, hasta que, bueno, terminé, como te digo, jugando, me fue muy bien ahí en Arizona Western, sobre todo porque había muchos mexicanos ahí en la escuela. Había muchísimos mexicanos, está muy cerca ahí la frontera de San Luis Río Colorado. Entonces, el primer partido oficial que tuvimos, estaba la bandera de México corriendo por todo el gimnasio. Y al coach le encantó eso, le encantó la porra y el ambiente de los mexicanos. Entonces, estaba muy feliz, los jugadores también. Y a partir de ahí fue donde ya me sentí ya adaptado, me sentí ya bien. Y vaya, esos 2 años me fue bien, terminé en el cuadro del All Conference los 2 años, como líder en asistencias también. Entonces yo creo que tuve una muy buena actuación, la verdad, la suerte de tener unas buenos compañeros, buen coaching, buen equipo también. Y después en Gran Cañón también, en Gran Cañón quedé también ahí, siempre fui el segundo, el líder en puntos en ese equipo y en asistencia siempre estuve también en primera. Entonces me fue muy bien, la verdad que estuve muy contento esa etapa, pero yo creo que lo que me dio el llegar ahí, el que me haya ido bien fue la madurez que yo había tenido en el profesional acá, porque es lo que me comentaron mis entrenadores, me dices, es que tú juegas mucho bajo control, dices, juegas muy controlado, estos son jóvenes, pero tú te ves un poquito más maduro que ellos y tú les das un juego, un ritmo diferente, y eso fue pues por la experiencia que tuve yo acá. Si yo hubiera llegado sin esa experiencia, seguramente hubiera sido un jugador alocado como ellos también. Entonces yo creo que esa diferencia me ayudó bastante para poder establecerme bien allá en Estados Unidos. Nos regresamos a México, otra vez en selección nacional de básquet. Eh, no sé si fue, hasta ahorita ha sido el mayor logro en la parte universitaria, ese cuarto lugar en Palma de Mallorca. Eh, Platícanos acerca, uno, de quiénes iban, cómo se dio y la experiencia vivida para ti, y cómo se visualizaba el mundo en aquel entonces para un Enrique Zúñiga. Ese, sí, hasta ahorita es el mejor logro que se ha dado, se podría decir a nivel mundial de algo oficial. Cuarto lugar. Eh, Cuarto lugar, fue el cuarto lugar allí en España. Y como te digo, en torneo oficial es el mejor logro.
Ahorita ya tenemos a varios campeones mundiales, ¿no? Pero son de festivales que de invitación, lo Ajá. cual es un gran logro también, te digo, o sea, no hay que demeritarlos, al contrario, el esfuerzo que hicieron ellos para lograr ese tipo poner el nombre de Alto de México es valorado, pero lo que son ya cosas oficiales, sí, ese el mejor logro hasta ahorita. Y en ese equipo, pues es que ese equipo nos dieron mucha preparación, fue la clave. Siempre estuvimos jugando juntos esa generación. Estaba Eduardo Nájera, fíjate, te voy a poner el cuadro titular que era ahí en ese momento. Yo era el más bajito del cuadro titular, o sea, yo mido 1,93, entonces desde ahí ya era algo diferente, ¿no? Estaba yo de uno, entraba de repente Alonso Izaguirre o José Escobedo de dos. Alonso mide 2 metros, José Escobedo medía 2 metros 1. Nájera estaba jugando de tres, un 3-4 más o menos ahí, 2 metros 4, 2 metros 5, a Víctor Ávila 2 metros 8, 2 metros 9 de 4 y Horacio Llamas de 5. Ese era el cuadro titular, entonces era un equipo muy fuerte. Y de la banca venían todavía jugadores también de mucha calidad, venía Marcos Dorado, venía Arturo Valerio, Felipe Sánchez, estaba también, a ver, pues se me va otro, ahí, que no se me olvide, tío, José Escobedo o Izaguirre, eh, Nito también un jugador de Chihuahua, el que le decíamos el Quesos, me acuerdo que estaba también él ahí, Jorge Ruchín era el Jorge otro, y Rochín. por ahí se me está escapando uno, no recuerdo bien quién era el otro, pero bueno, era un equipo, hay que le puedo pedir disculpas al rato porque por ahí estamos en un grupo, pero era un equipo muy competitivo, demasiado, demasiado fuerte el equipo, muy alto, y esa universidad digo, nos fue muy bien. Desgraciadamente llegamos lastimados ahí, Horacio, Nájer y yo. Los tres llegamos lesionados. Yo llegué con un esguince de segundo grado que me pasó 20 días antes en Guadalajara jugando contra la selección Universidad de Canadá, que le ganamos como por 30 esa vez. Tuve un esguince muy fuerte y llegamos apenas a jugar al torneo, pero nos fue muy bien, la verdad que ahí fue un juego le ganamos en tiempo extra lo de cuartos de final a Rusia, que tenían un equipazo muy grande, están muy grandes todos, tenían un jugador muy bueno, eh, pero les ganamos en tiempo extra y de ahí pasamos a la semifinal contra Yugoslavia, que no nos alcanzó, la verdad, ahí ya estamos demasiado cansados, las lesiones sí nos pesaron mucho, pero bueno, fue un torneo interesante, y ya después tuvimos que jugar el tercer lugar contra España, ahí en casa, y terminamos perdiendo también por poco. Algo interesante es que el primer partido que jugamos fue contra España, llegando ya a la universidad, nos toca España, y el primer tiempo le íbamos ganando como por 19, 20 puntos, estábamos yendo muy bien, y sí, no me gusta poner este pretexto, pero sí el arbitraje se volvió muy feo contra nosotros. De hecho, era un árbitro americano que ahí se nos medio volteó, pero tanto que salió enojado, salió expulsado porque estaba molesto, pues. Pero vaya, fue una experiencia muy grande. Yo creo que ahorita hay una generación importante que puede mejorar ese logro, ¿eh? Te lo digo así tal cual. Yo creo que ahorita está creciendo, está llegando una generación universitaria que puede mejorar ese cuarto lugar sin ningún problema. Oye, bueno, platicamos ya de la parte romántica, le voy a llamar así, lo bueno, pero siempre en ese lapso o en todos los aspectos de la vida siempre nos vamos topando piedras o muros que brincar. ¿Cuáles fueron esas piedras o esos muros que brincar para ti en lo profesional? Es decir, ¿sabes qué? Pues ahorita me estás diciendo, llegué muy lastimado a un partido muy importante que era prácticamente pasar a la final o a semifinales de una universidad, pero ¿qué te tocó vivir de ese tiempo en lesiones quizás, en algo personal, que dijiste tú, no, el básquet hasta aquí? Fíjate que no, de lesiones no fueron tantos, tuve la suerte, no fueron muchas mis lesiones, ¿eh? Yo creo que esa fue la más fuerte que tuve, fue un esguince y fue una jugada tonta, o sea, íbamos ganando por 30 puntos ahí y uno de los de Canadá se coló y brinqué a tapársela, o sea, no pasaba nada, faltaba minuto y medio para que se acabe el juego, y a la hora de caer que creo que se me hace que pisé a Nájera, se me hace. Y se me fue el tobillo, traía tobilleras, yo creo que si no hubiera traído tobilleras es fractura. Esa fue la lesión más fuerte que tuve. De lesiones creo que no sufrí mucho,
trataba mucho de mantenerme siempre en el gimnasio, trataba de mantener mis articulaciones fuertes, mis piernas fuertes, todo fuerte. Entonces yo creo que eso me ayudaba bastante a prevenir lesiones. Yo creo que el obstáculo que me dijo así, ya deja el básquetbol, y lo voy a decir abiertamente porque no soy el único que lo dice, pero es la realidad, fue que de repente, eh, cuando me retiré, llegué a un equipo, estaba en Torreón, y volteaba y solamente habíamos dos mexicanos. Entonces, hubo juegos donde yo estaba en la cancha y era el único mexicano. Entonces, yo creo que ahí fue donde dije, es que esto ya no me gusta. O sea, no tengo nada en contra de los mexicoamericanos, no tengo nada en contra de los extranjeros, jugadores extranjeros, al contrario. Yo creo que llegan muchos de muy buena calidad, pero ya no vivía lo mismo de antes. O sea, yo decía, es que esto ya no está, ya no me gusta, no me llena. Y ahí fue donde empecé ya a pensar en el retiro, donde empecé a tirar ya la toalla. Anteriormente, a pesar de todos los problemas que había, porque sabíamos que había muchos problemas, hubo muchos problemas, esta generación mía yo creo que fue una generación que se desperdició. Pudimos haber hecho muchas cosas. Esa fusión de la generación entre lo del Palmita González, entre Oscar Castellanos, José Luis Arroyos, todavía me tocó jugar con él. Toda esa gran generación y la de nosotros, la de Horacio, Nájera, todos, esa fusión, yo creo que hubiera dado una generación que hubiera logrado muchísimo. Y lo demostramos, porque le ganábamos siempre a los mejores, que era Argentina. Argentina le ganamos ahí en Ciudad de México, aunque no haya sido un juego oficial, pero los siguientes juegos oficiales se los ganamos a ellos. O sea, el FIBA América le ganamos a Argentina, siempre nos tocaba el primer partido, ellos y Puerto Rico, y siempre lo ganábamos. Pero los problemas ahí, se vio muy bonito esa parte porque se vio como que, okay, el básquetbol de México por fin se unió. Había dos grupos siempre. Por fin se unió este grupo estando los resultados y de repente, ¡pum!, nos vuelven a separar. Castigados aquellos. Y si se van a jugar allá, no juegan en la selección. Y si hacen esto, no juegan en la selección. Y castigos por aquí, castigos por allá. A pesar de todo eso, yo nunca, en ese momento nunca quise tirar la toalla porque era lo que me gustaba a mí hacer, el básquetbol. Y sacrifiqué mucho, muchísimo. Yo dejé de ganar mucho dinero a veces por estar ahí, por estar en la selección nacional. Yo sabía que cuando iba a una concentración de selección nacional no me iban a pagar lo que me prometían, y no iba a ganar la pretemporada de mi equipo, pero yo quería estar ahí. Entonces, a pesar de que yo lo veía más como sacrificios, pero con ganas de continuar por seguir siendo lo que hacer lo que me gustaba, que era representar a mi país. Pero en realidad lo que me dio a mí la pauta para ya dejar y retirarme fueron dos cosas. Primero, esa, que yo ya no me sentía cómodo porque ya no veía mexicanos en la cancha, veía compañeros seleccionados nacionales sentados. Y la otra fue cuando empecé a incluirme ya como entrenador. Me empezó a gustar mucho esa la etapa formativa, la etapa de tratar de enseñar a los niños, a los juveniles, a tratar de crear nuevas generaciones. Esas dos cosas fueron las que ya me dijeron, sabes que ya hasta aquí deja de jugar y ya dedícate a otra cosa. Precisamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo se da ese salto de la cancha al ser el entrenador? Pues antes, sí, dentro de la cancha se mostraba un tipo de liderazgo, pero sales a convertirte en entrenador y el liderazgo y la perspectiva de ya no vas a mover el balón, sino vas a indicar y vas a enseñar cómo lo debes de hacer. Ahora, sin, sin, sin ofender a tu papá, ahora tú eras el papá de los niños, pues, que los tenías que orientar de alguna manera como te orientaron a ti. ¿Cómo se hace ese brinco? Por ahí sé que, pues, tu primer cargo fue como entrenador nacional de la U18, categoría U18, corrígeme, pero para poder llegar ahí, ¿cómo se le hace? Sí, mira, fue algo muy curioso. Fue cuando se da, que logran las niñas estas dirigidas por Israel Cermeño, logran el primer pase al Mundial, a República Checa. Logran ese pase y luego ahí llega, Erika Gómez llega a la federación, llega al cargo de la federación. Erika es una amiga mía de toda la vida. Prácticamente llegamos a la selección nacional juntos ellos. Éramos los chiquitos, los pequeños, ella de la femenil, yo de la varonil. Entonces nos pasamos juntos todo el tiempo. Eh, entonces cuando se da ese equipo que va al Mundial, me dice Erika, oye, quiero que vayas, porque necesito tener a alguien. No es que no confiara Erika en los que iban ahí, pero no los conocía mucho. Dice, necesito que vayas tú allá a la selección y que te integres al grupo. Yo todavía jugaba en ese momento, todavía seguía jugando. Entonces, es cuando yo voy ahí,
voy como tercer asistente, no, porque estaba primero Israel Cermeño como entrenador en jefe, estaba Pedro Ramos y estaba la maestra Dora Mesa, entrenadores que tenían totalmente las credenciales para estar ahí. Ellos son los que habían logrado esa organización. Y yo iba como prácticamente, pues como se puede decir, tercer asistente, ayudante de aquí, de allá, consejero, visor, de todo eso, yo, ¿no? El ingeniero B. De todo eso. Entonces, tepeando a las jugadoras, hacía mil cosas yo ahí, ¿no? Para que tratar de liberarles carga a ellos, porque ellos eran los que estaban al fin de cuentas amando. Sí me tomaban mucho en cuenta, la verdad, ¿qué opinas de esto? En los entrenamientos sí participaba yo bastante. Eso fue lo que me empezó a llamar la atención, esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad de estar ahí con ellas, de estar con ese staff técnico. Y dije, bueno, esto es lo que me gusta. Ya después continué ahí, me dio la continuidad Israel. Me tocó ganar después el Centro Básquet U17 femenil, y después fuimos al FIBA Américas, donde quedamos ahí en quinto lugar, que posteriormente por una situación con Brasil se dio el pase al siguiente mundial otra vez de esa categoría. Ahí ya no me tocó ir a mí, yo ya estaba en el proceso ya como entrenador, ahora sí, de una selección sub-16 varonil, que era prácticamente la base que tenemos ahí en el Senar. Entonces de ahí fue donde se dio mi entrada a la parte de entrenador. Y sí, como tú dices, yo traté mucho de llevar la parte que me enseñó mi papá, los fundamentos, enseñar las cosas bases, tratar de que los niños jugaran, se fueran híbridos, que jugaran todas las posiciones. Tomé mucho en cuenta la forma en que me enseñó mi papá para enseñar a esta generación que me tocó. Y yo creo que también la clave fue los niños que se escogieron para ese equipo, ¿no? Fueron niños con características especiales, que sabíamos que iban a ser muy grandes y como que físicamente estaban muy bien. Pero sí, esa base que me dio mi papá fue importante. Pero, y esa parte de haber asistido ahí a esos torneos, de ver cómo ya sentirlo en la banca, fue lo que me convenció. Me dijo, allá al siguiente año fue cuando me retiré. Dije, ya, hasta aquí ya dejamos esto. Oye, pero posteriormente, pues, digo, de ser de tercer asistente, te fuiste preparando, te has seguido preparando hasta llegar al momento que hoy en día, pues, ya eres entrenador en jefe de un equipo universitario, si no mal puedo ver en tu playera. Sí, sí, ya es bueno, ya fíjate que está interesante esto lo del TEC. Ya antes de eso entro al CENAR, que es donde empezamos ya la etapa de la Academia Rey del CENAR, la Academia CONADE, y ahí ya me toca un grupo de niños, empiezan allí, pues cuando me llega ya estos jugadores que ya ahorita ya son jugadores hechos, que son Brian Ceballos, Iván Bernal, llega Roacho, Jorge Moreno, todos Saludos ellos, para Jorge Moreno. Belmonte, Berrones, Alex García, Víctor Tomás, todos estos jugadores que ya ahorita están sonando mucho a nivel universitario. Me tocaban a mí ellos de 13, 14 años. Entonces tuvimos todo el proceso en el escenario, estuvimos prácticamente ahí encerrados 5 años con ellos. David Ayala, todos ellos. Fue una generación muy importante. Y entro yo ahí al cenar, y ahí es donde yo me empiezo ya a consolidar un poquito más como entrenador, ¿no? Empiezo ya a aprender bastante obviamente, de Sergio Valdomillos, de Ramón Díaz, que estaba como director ahí en ese momento, y obviamente también de los otros entrenadores. Tenía yo un asistente muy bueno, Nico Loureiro, que es un gran entrenador ahorita, formador que trabaja para NBA. Está obviamente también Israel Cermeño y Alex Aro, que es un español que también estuvo ahí. Yo creo que estuve rodeado de un buen equipo de trabajo de quienes aprendí muchísimo. Entonces, ese proceso ya se da ahí, y ya en los últimos años se me hace la invitación a mí del TEC, asistí aquí al TEC de Monterrey. Vengo a visitar el campus, pero por los mismos procesos que yo tenía en ese momento, yo no podía dejarlos. Y yo hablé con la gente del TEC, y sabes que en este momento no puedo yo quisiera ya estar aquí, pero no puedo porque tengo que terminar mis procesos. No me gusta dejar las cosas a medias. Y todavía tengo el proceso de estos niños. Teníamos la ilusión de asistir al torneo FIBA Américas, todavía ya después pues FIBA decidió hacerlo por ranking y quedamos fuera haciendo campeones de Centroamérica, nos dejaron fuera. Pero bueno, esa etapa, ahí fue cuando ya dije, ok, ya terminó, ya hasta aquí llegamos, no se nos permitió llegar a más. Entonces ya fue cuando empiezo ya otra vez los trámites para incorporarme aquí al TEC de Monterrey, ya prácticamente 3 años después de que se me había hecho la invitación, ¿no? Entonces, pero muy contento porque ya estoy aquí al frente.
Te digo, es un proceso que yo sabía que tarde o temprano se iba a dar y bueno, feliz de estarlo tomando ahorita. Oye, Enrique, ya casi para terminar, platícame, tú ahorita en este punto, ya como entrenador y ya visualizándote, si pudiéramos hacer un ejercicio de retrospectiva y haciendo una comparativa al mismo tiempo con los jugadores actuales, ¿cuáles para ti serían las grandes diferencias que existen? Fíjate que te lo voy a decir tal cual, y lo he dicho con compañeros, digo, qué suerte tenemos de no jugar con esta generación. Son súper atléticos ahorita. Antes, te puedo decir que, bueno, obviamente haciendo un lado a Nájera, a Horacio, a Ávila, que eran jugadores físicamente pues, superiores a todos. Nájera muy fuerte, atlético, brincaba mucho. Horacio ya más un grande que tiraba, botaba, físicamente fuerte. Víctor Ávila, enorme también. Eh, pues yo tuve la suerte de tener, de brincar también bastante, brincaba mucho también, pero éramos pocos. Ahorita todos brincan, todos corren, todos tiran, todos botan. La verdad que son unas generaciones muy desarrolladas. Yo creo que nada más técnicamente éramos mejores nosotros, te lo puedo decir antes. Técnicamente éramos mejores, mucho mejores, pero físicamente nos superan por mucho. Entonces, esa es la parte que yo quise aprovechar con las nuevas generaciones que yo tengo, con los que me han tocado. Digo, ok, estos niños tienen la parte física muy avanzada, están mejores que nosotros, están más altos, están más atléticos, corren más. Hay que trabajar lo técnico. Yo creo que es lo que nos está faltando nada más. Entonces, mi comparación con esos dos grupos es, técnicamente éramos mejores nosotros, pero físicamente ahorita es impresionante, créeme. Por eso yo le decía, yo no quisiera estar ahorita jugando con ellos, porque antes nosotros la clavábamos y era impresionante, porque éramos pocos los que lo podíamos hacer de esa manera. Ahorita cualquiera de repente se levanta y pone unas clavadas en que dices, ¿de dónde salió, no? Ajá. Jugadores chiquitos que la andan clavando también. Entonces, esas son las diferencias. Lo técnico era mejor antes y ahorita es lo físico. Entonces, en general, yo creo que es lo que tenemos que mejorar en México. Ahorita con nuestros jugadores hay que prepararlos técnicamente bien porque físicamente vienen mejor, vienen más altos y más grandes. Eh, los entrenadores o escuelas o visores, como queramos denominarlos, están volteando más en la actualidad a ver el básquetbol mexicano que en años anteriores, en tu generación. Digo, tengo o tuve la oportunidad de ver en el 2018, si no mal recuerdo, a esos tres jugadores, bueno, a dos de los de tres jugadores que te voy a mencionar, eh, a Jorge, a Ruacho y a Gael Bonilla, quien a mi punto de vista ahorita está siendo el que más ha destacado por estar donde está en un nacional de básquet U14, 15, no recuerdo, aquí en Nogales, Sonora. Y el salto que han dado del 18 al 22 es descomunal. Esas oportunidades o esas visorías que están teniendo los muchachos, ¿existían antes? No existían. Y es más, te lo voy a platicar. Yo fui a España a un campamento a probarlo. Y llegué ahí, fue en Reus, de hecho. Conseguí patrocinio para que me mandaran para allá. Entonces llego allá y hay un torneo, es un campamento, perdón, donde éramos 300 jugadores prácticamente. Era un mundo de gente. Estaba Prigioni ahí, de hecho. Prigioni estaba en ese torneo. Eh, eh, a la hora que termina el campamento, hacen un ranking. Y dentro de ese ranking yo quedo en tercero. Quedo en tercer lugar de todos esos, quedo en tercer lugar. Entonces yo dije, pues me van a ofrecer un contrato por aquí, ¿no? Yo espero quedarme. Te voy a decir textualmente lo que me dijeron ahí en España. Un entrenador bueno, no voy a mencionar el equipo, porque no haya problema. Pero el entrenador, porque él fue el que me dirigió en los partidos casi siempre, me dijo, es que Enrique, tú tienes el nivel para estar aquí. Sin duda alguna tú podrías jugar aquí en la ACB. Dice, el problema es que eres mexicano. Entonces yo le dije, a ver, ¿cómo que el problema es que soy mexicano? Y sí, es que la gente prefiere venir a ver un yankee, así me dijo. Recuerdo exactamente las palabras, prefieren ver un yankee, un americano, un moreno, dice, a venir a ver un mexicano. México está rankeado ahorita en el lugar 40 y tantos, dice, a nadie le importa. Así fueron, así de frío fue. Dijo, pero yo creo que si tú podrías conseguir tu pasaporte europeo, jugarías sin problema. Pero como extranjero es muy complicado
que tú puedas tener una plaza aquí en España, porque México no está rankeado y eso no nos genera mucha expectativa a la gente. Nadie va a querer venir a ver a un mexicano porque México no está en el mapa. Y Estados Unidos, pues obviamente sí, preferimos traer un americano que nos va a jalar a la gente. Esas fueron las palabras. Obviamente, pues, yo me deformé mucho. Dije, pero pues estoy demostrando que puedo, ¿por qué no? De ahí fue cuando yo me fui a Hungría. Por eso yo destaco mucho lo de Marc Quintero, que fue el primero que se fue allá. Marc Quintero llegó, fue un caso excepcional, porque él llegó al Tau Cerámica como extranjero. Obviamente, a lo mejor tuvo el contacto correcto, todo eso, y llegó ahí. Yo me fui a la aventura. Yo me fui, digo, yo pagué mi boleto y me fui, me presenté ahí. Me fue muy bien en el torneo. Digo, yo demostré muchas cosas buenas, pero aún así no pude por esa parte. Entonces yo destaco mucho lo de Erika también, que fueron los primeros que llegaron allá, después que llegó Gustavo, llegaron todos ellos, pero ya ahorita está más abierto. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver el resultado que tuvo ya la generación de los 12 guerreros. Ellos pusieron a México en el mapa otra vez, entonces ahorita por eso están volteando ya a ver. México ya está destacando, ya voltean a ver, algo está pasando en México que están saliendo ya jugadores. Siempre ha habido jugadores con ese talento, siempre los ha habido, pero no estábamos en el mapa. Por eso es lo que yo peleo mucho y trato de enseñar a mis jugadores esa parte. Les digo, muchachos, es que no pueden estarse peleando entre ustedes. Pues entiendan, tenemos que trabajar juntos. Yo aprendí esto de los argentinos con los que tuve la oportunidad de convivir, que fue con Manu, con Pepe Sánchez, todos ellos, yo platicaba con ellos y me decían, Escola, me decían, es que el momento que ustedes dejen de pelearse y de hacerse pedazos ahí en México, van a superarse. Dice, ustedes no entienden que si se une el básquetbol de un país se une y empiezan a dar resultados ustedes unidos, no nada más es conseguir trabajo y exposición para los 12 que están representando el equipo nacional, sino para los otros 100 que están abajo de ustedes, también los van a empezar a voltear a ver la gente. Entonces, ese fenómeno se quedó más que demostrado con todos los 12 guerreros. Se asiste México al Mundial por primera vez en la categoría mayor, varonil, y de ahí es cuando empiezan a salir mexicanos a todos lados. Y ahorita ya hay muchísimos, pero el talento siempre ha estado. Lo que no teníamos era el posicionamiento a nivel internacional y no teníamos la exposición que hay ahora generada por ese posicionamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es seguir trabajando, tratar de posicionar a México, que México se mantenga ahí. Yo creo que Omar Quintero está haciendo un excelente trabajo con la selección nacional. Esta última eliminatoria que tuvieron allá en Croacia, sigue a México, lo mantuvo en el mapa. Ganarle a Rusia, esos equipos yo creo que está dando mucha oportunidad de que salgan más y se ve porque ya hay jugadores que están destacando en otros lados. Importantísimo lo que está haciendo Gael Bonilla también allá. Y hay otro jugador que se acaba de ver ahí, el hijo del Chino López, que yo sé que es otro jugador que también va a destacar mucho, Víctor Valdés. Yo creo que tenemos por lo menos ahí 3 jugadores que van a ser punta de flecha para las generaciones que vienen abajo. Sí, definitivamente. Digo, sí coincido contigo en que se tienen que arreglar primero internamente las cosas como para poder crecer en conjunto. Digo, al final de cuentas, todos en beneficio de un deporte y de esas personas que practican el deporte para tener mayor exposición, ¿no? Platícame una de las anécdotas en toda tu carrera como jugador, como entrenador, que digas, esta jamás, digo, debe haber muchas, ¿no? Pero una en específico, jamás la voy a poder olvidar, que me que así esté dormido, yo la puedo platicar y no me enfada. Yo creo que la principal fue cuando, hay dos que a mí me encanta y me da gusto tenerlas como recuerdo. Una es el juego que le ganamos a Argentina, ahí en Ciudad de México. Eso para mí fue, porque haberle ganado a esos jugadores fue algo impresionante, la verdad. Pero la otra fue cuando le ganamos a Magic Johnson ahí en Ciudad de México también, el equipo de Magic. Esa anécdota me gusta mucho porque venían no sé cuántos juegos invictos ellos y pues era Magic Johnson, o sea, era el jugador, el ídolo de todo el mundo en ese momento, ¿no? Le ganamos, pero me acuerdo, la parte así que me acuerdo más es que le estábamos jugando zona y estaba bien enojado. Y nos decía, sálganse de la zona, sálganse de la zona. Pero nosotros seguíamos jugando zona y así le ganamos. Entonces,
Yo creo que esa fue una jugada porque le ganamos con la zona. O sea, era un juego de exhibición, pero eso a mí me quedó muy marcado la alta competitividad de ese jugador. O sea, lo competitivo que era, aunque fuera un juego de exhibición, se molestó porque le estábamos ganando con su muy marcada, que me gustó mucho. Obviamente el cuarto lugar también contra, allá en España fue también muy importante. Y hay una ahí que le pongo así, que le podía decir como un paréntesis ahí, que es haber jugado con Dennis Rodman. Esa fue algo ahí en la ABA, fue algo súper especial también porque era un jugador que yo admiraba mucho. Salón de la Fama, yo creo que de los mejores, está entre los mejores 50 del NBA. Y cuando ahora que entra a la cancha, que me toca jugar con él, una persona súper sencilla y súper fácil de jugar. Sí, no, qué bueno. Oye, ya, la última pregunta para irnos. Digo, la trayectoria de 19 años como jugador, pues es impresionante. En los torneos internacionales también, tu experiencia en Estados Unidos. Digo, de lo malo también se aprende. Supongo que el comentario que te hice en España tuviste mucha hambre por destacar, pero hay personas, jugadores, niños, jóvenes sobre todo, que se enfrentan a ese tipo de comentarios y quizás tiran por la borda una carrera que puede ser ascendente. ¿Qué les dices a los papás, a los mismos jugadores, como para que esos jóvenes o esos niños no desistan en poder consolidarse como jugadores de básquet o cualquier Mira, otro deporte, ¿no? yo creo que a mí, y lo voy a decir así abiertamente, a veces entre más trabajas, por desgracia esta cultura nos va a costar trabajo cambiar esta cultura. Entre más trabajas a veces y entre más sales a la luz, entre más logras cosas, parece que más obstáculos te ponen, ¿no? Y no hay nada que esté oculto, yo creo que la gente lo sabe. Yo quedé campeón con el equipo y tuve un proceso muy interesante con los jugadores estos de la selección nacional, invicto prácticamente, y estoy fuera de todo esto, ¿no? Entonces, ya no estoy en las selecciones nacionales. Yo no digo que yo debería estar entrenador de esos equipos porque no son mi proceso. Yo hay que respetar eso, pero yo creo que algo podría estar ayudando yo, ¿no? Algo hice bien que podría compartir y podría ayudar para que se den los resultados. Eh, Tenemos esta cultura que es muy mala. O sea, a veces entre más logres, en lugar de que te volteen a ver y te digan, oye, ¿qué está haciendo para ver si puedo copiar algo que me sirva? Es ponerle piedras y tratar de quitarlo. Eso es lo que me estás diciendo ahorita que pasa a veces con niños. Cuando pasa eso, yo aprendí algo, a que yo no puedo controlar lo que otra gente diga. Yo no puedo controlar lo que otra gente haga. Eh, yo hago mi trabajo, trato de hacer las cosas bien, trato de hacer las cosas en la forma en que yo creo que son correctas. Hasta ahorita creo que me han dado resultado. Porque lo he aprendido, no digo que es algo que yo inventé, yo lo he aprendido de otros entrenadores, he aprendido cosas buenas, he aprendido cómo no hacer cosas de otros entrenadores, todo me ha servido, pero a fin de cuentas yo no puedo controlar lo que la gente diga de mí, que se han dicho muchas cosas. O sea, si yo te contara la cantidad de chismes que han hecho de mí, no acabamos, sería otro programa, pero eso yo no lo puedo controlar. Eso yo no lo puedo controlar. No soy el único, ¿eh? Yo creo que de Sí, sí, mucha gente hablan también. Entonces yo lo que le digo a los niños cuando se encuentran en esa situación, le digo, a ver, tú no puedes controlar lo que esa persona diga, tú no puedes controlar lo que esa persona haga. Siempre hay dos versiones de la cosa, lo que dice él y lo que en realidad es. Lo que tú puedes controlar, lo que ellos pueden controlar es lo que ellos hacen, es lo propio, su trabajo, su dedicación, el esfuerzo que hagan ellos. Si nosotros nos enfocamos mucho en lo que la gente diga, deja de ser, te distrae eso. Entonces, yo cuando escucho algo, lo escucho, lo analizo, me río, lo echo a un lado y sigo trabajando, así literal. Porque yo sé lo que soy. Yo sé lo que soy, la gente que me conoce sabe lo que soy. Entonces yo le digo a los niños eso, ténganse ese valor, esa autoestima. Ustedes saben lo que son. Si se equivocan, como yo lo he hecho también, pues corrigen. Y si hay que pedir disculpas, pide disculpas, ¿me entiendes? Pero eso sí lo controlas tú. Tus errores propios los puedes controlar tú, tu forma de crecer y de mejorar ese error lo controlas tú. Lo que los demás digan, no, las trabas que te pongan, no los puedes controlar tú. Puedes tratar de superarlos,
pero a fin de cuentas, enfóquense en lo suyo, lo que les digo a ellos, enfóquense en lo suyo, porque sí me ha llegado mucho, es que coach, yo creo que no me llevaron a la selección esta porque no tengo dinero para pagar. Bueno, pues que eso es algo que ya no controlas, sigue trabajando, sigue esforzándote, la calidad la tienes, entonces sigue mejorando y algún día se van las condiciones para que estés ahí. Trato mucho de hablar yo con ellos en esa parte, porque se da muchísimo, sobre todo en nuestra cultura, que te digo, ¿no? A ver, ahora sí que como dicen, entre más luz des, más sombras aparecen, ¿no? Eso es un dicho que siempre me decía mucho, me decía mucho una persona que estimo bastante, me decía, entre más luces, más sombras aparecen. Eh, pero como te digo, eso no los puedes controlar. Tú no puedes controlar que las sombras aparezcan. Entonces le digo a los muchachos eso, a los niños hablo mucho con ellos, digo, enfócate en lo que está en ti. Nada más lo demás, el entorno, déjalo. No puedes hacer nada. Y yo creo que eso te hace mentalmente fuerte también, ¿no? Yo creo que las cosas que me han pasado, las puertas que me han cerrado, todo eso, me fortalecen más, me hacen más fuerte y me hacen creer más en mí. Porque a lo mejor mucha gente lo hace por temor a que estés arriba. Entonces, vaya, eso es algo importante, ¿no? Dicen que cuando hablan de ti es porque estás haciendo las cosas bien. Entonces, vaya, bien o mal, pero que sigan hablando. Definitivamente. Enrique, muchísimas gracias. Un gusto haber platicado contigo, un gusto poderte conocer, un gusto poder conocer un poco de lo que es tu experiencia profesional, tanto como basquetbolista, como coach, como persona. Muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, Omar, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la gente. Y sí, yo creo que para último, nada más es como para cerrar, no dejen de tratar de seguir sus sueños. A veces no se dan. Por más que te prepares, a veces no se dan las cosas, pero siempre es por algo. Yo creo que si a mí me hubiera ido, te lo digo así tal cual, si yo me hubiera quedado a lo mejor en España en ese entonces, yo no tuviera lo que tengo ahorita, que es esta oportunidad de haber crecido con esta generación de niños, de haber logrado lo que se logró con ellos, de haber tenido la oportunidad de ser entrenador. No estuviera ahorita aquí en el TEC de Monterrey. Entonces, eh, yo siempre digo que por algo pasan las cosas. Y eso me refiero a lo mismo. No controlas lo que está afuera, pero sí controlas lo que se te está dando. Entonces, más que nada, decirle eso a los jóvenes, persigan su sueño y si no se dan, tengan confianza de que es por algo y sigan trabajando. Enfóquense en lo que tienen en las manos. Y muchas gracias. Definitivamente de acuerdo contigo. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Los invito para que compartan la transmisión, den like a Omar Nieblas Blog para nosotros seguir contando historias que son de éxito. Muchísimas gracias y los invito para que compartan la transmisión y le den like a toda la barra de programación de la Chaqueta de Stream. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Luego.